Hermanos, estamos viendo la historia de la salvación. Estamos viendo el segundo libro de Samuel en el capítulo 7. Todo ese capítulo 7 importantísimo. Y el día de hoy vamos a ver cuál es el final del anuncio de la construcción del templo de Jerusalén. Ahí en ese texto de segunda de Samuel 7 hay un anuncio de la construcción del templo de Jerusalén. Y es que sí se va a edificar el templo, pero dice que no va a ser David, sino que va a ser Salomón el que va a construir ese templo. Y cómo muestra David su gran magnanimidad en el siguiente capítulo, hermano, ahí en la segunda de Samuel, capítulo 9, ahí vamos a ver la magnanimidad de David. Manda a averiguar si queda alguien de la familia de Saúl. Mira, hermano, qué va a decir segunda de Samuel 9:1, y ahí mira qué corazón el de David. Envía para que averigüen si queda alguien de la familia de Saúl. Y dice así: David preguntó: ¿queda todavía algún hijo de Saúl a quien pueda yo favorecer por consideración a Jonatán? Palabra de Dios. Y ahí segunda de Samuel 9, 6, 7. Mira lo que dice: llegando al lado de David, Mipibaal, hijo de Jonatán y nieto de Saúl, se inclinó hasta tocar el suelo con su cara. David dijo: Mipibaal. Y él respondió: soy yo para servirte. David le dijo: no temas, porque quiero tratarte con benevolencia por amor a tu padre Jonatán. Te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y todos los días comerás a mi mesa. Palabra de Dios. Mira esa actitud del rey David. Cualquiera ante un enemigo no hubiera hecho eso, pero mira David, qué corazón el de David. Estamos viendo la historia de la salvación, estamos viendo el reinado de David, estamos viendo cómo él pasó la capital a Jerusalén, llevó el arca de la alianza, cómo Natán le habla, el profeta de Dios le habla a David que él no es el que va a construir el templo. Pero ¿cuál es el episodio más conocido de la vida de David, crees tú? ¿Cuál es el episodio que tú conoces más que relacione al rey David? Y son verdaderamente los capítulos 11 y 12 de segunda de Samuel. Y es que surge una pregunta: ¿por qué si David pecó, Yahvé no le quitó el reinado y a Saúl sí se lo quitó? ¿Por qué crees tú que con el pecado que él hizo no le quitaron el reino, y en cambio Yahvé sí le quitó el reino a Saúl por el pecado que él hizo? Y es que el problema no fue pecar, sino la reacción ante el pecado cometido. ¿Te recuerdas cuál fue la reacción de Saúl después de haber pecado? Saúl le dice a Samuel: sí, he pecado, pero vamos juntos ante la gente y háblales bien de mí, para que las cosas continúen igual como antes, que esto quede entre nosotros dos. Realmente no había un verdadero arrepentimiento ahí en Saúl, como vimos en predicaciones anteriores. Pero analicemos el pecado del rey David y cuál fue su arrepentimiento. Comencemos entonces con la segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Saca tu palabra. Ya vimos el pecado de Saúl, ahora vamos a ver el pecado de David. Pero vamos a ver también ahí que Yahvé no le quitó el reinado a David por ese pecado, pero sí se lo quitó a Saúl. Hay diferencias y está en segunda de Samuel, capítulo 11, del versículo 1. Fíjate bien cómo es el proceso de pecado de David y el arrepentimiento. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Al año siguiente, en el tiempo en que los reyes salen a campaña, David mandó a Joab con la guardia y todo el ejército. Derrotaron a los amonitas y sitiaron la ciudad de Rabá, mientras que él se quedó en Jerusalén. Palabra de Dios. Es el tiempo
en que los reyes debieran estar en el campo de batalla. Y mira lo que hace David. Se quedó ahí en Jerusalén. Ese fue el primer error que cometió. No estaba cumpliendo su deber y estaba ocioso. Por eso el dicho tan veraz, la ociosidad es la madre de todos los vicios. Pero después de no cumplir esa función, porque se quedó él ocioso, viene la tentación. Y eso está ahí en el versículo siguiente. Mira cómo es que el pecado va aumentando. Él primero no cumplió lo que tenía que hacer. Dice que se quedó ahí, en lugar de ir a la batalla, él mandó y se quedó él ocioso. Y mira en el versículo 2 de 2 de Samuel 11. Una tarde, después de haberse levantado de la siesta, se paseaba David por la terraza del palacio y desde ahí vio una mujer que se bañaba. Era una mujer muy bella. Palabra de Dios. Imagínate ahí al rey David viendo cómo se bañaba una mujer, viendo a esa mujer que se llama Betsabé. Después de que él no cumplió con su deber, cayó en la tentación y ahora viene la caída. Mira cómo el pecado va avanzando. Viene la caída y eso está en los versículos 3 al 5. David ordenó que averiguaran quién era y le dijeron: es Betsabé, esposa de Urías el Eteo. La mandó a buscar, la trajo a su casa y se acostó con ella cuando acababa de purificarse de sus reglas. Después ella volvió a su casa, pero quedó embarazada y se lo comunicó a David. Palabra de Dios. Mira qué problema se le presenta ya al rey David. Hay un embarazo no deseado, lo mismo que sucede muchas veces hoy en día, pero David tiene un plan. Mira el plan que tiene. Primero trata de que Urías tenga relaciones con su esposa, pero como Urías se niega a hacerlo, él hace otro plan, más pecaminoso aún. Le va a ordenar al jefe del ejército la siguiente orden. Mira, en 2 de Samuel 11, 15 al 17, mira los planes, cómo va aumentando el pecado ahí en David. Y aún así el padre no le quitó el reinado, como se lo quitó a Saúl. Ve observando, hermano, cuál es la diferencia entre ambos reyes y el pecado de ellos. Y le dice 2 de Samuel 11, 15. Pon a Urías en la parte más peligrosa de la batalla y déjalo solo para que lo maten. En efecto, mataron a varios hombres y oficiales de David, entre ellos a Urías el Eteo. Palabra de Dios. Y es que cuando hay un embarazo no deseado, la solución que nos propone el demonio es que alguien tiene que morir. En nuestros días ya no es Urías el Eteo el que muere, sino que es la víctima inocente, es el bebé, cuando viene a estorbar los planes de una muchacha. En el caso de David fue el inocente esposo, guerrero fiel llamado Urías. Luego después también muere el bebé. No se sabe la causa de muerte del bebé, pero está relacionada con la purificación de David por su pecado. Y eso lo va a decir 2 de Samuel capítulo 11 versículo 26. Mira cómo va avanzando el pecado de David. Cuando la esposa de Urías supo que su marido había muerto, hizo duelo por él. Terminado David mandó a buscarla, la llevó a su casa y la tomó por esposa. Ella luego dio a luz un hijo, pero la acción que cometió David desagradó a Yahvé. Palabra de Dios. ¿Qué crees que hace Dios con ese niño? Mira cuál es la respuesta de Dios y eso está ahí. A continuación, Yahvé envió al profeta Natán donde David. Natán entró donde el rey y le dijo: en una ciudad había 2 hombres. Uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y bueyes. El pobre tenía solo una ovejita que había comprado.
La había criado personalmente y la ovejita había crecido junto a él y a sus hijos. Comía de su pan, bebía de su misma copa y dormía en su seno. Él la amaba como a una hija. Un día el hombre rico recibió una visita y, no queriendo matar a ninguno de sus animales para atender al recién llegado, robó la oveja del pobre y se la preparó. Al oírlo, David se enojó muchísimo con el hombre rico y dijo a Natán: «Vive Yahvé, el que hizo tal cosa merece la muerte. Pagará 4 veces el precio de la ovejita por haber actuado así sin ninguna compasión». Natán le respondió: «Tú eres ese hombre. Esto te dice Yahvé, Dios de Israel. ¿Por qué entonces me has despreciado haciendo lo que no me gusta? Tú no solo fuiste el causante de la muerte de Urías el Heteo, sino que además le quitaste su esposa. Sí, tú lo has asesinado por la espada de los amonitas. Pues bien, ya que me has despreciado y te has apoderado de la esposa de Urías, jamás se apartará la espada de tu casa». Palabra de Dios. Y hermano, lo que dice 2 de Samuel 12, del 1 al 10, es la historia del profeta Natán, que le habla de parte de Dios con una parábola al rey David. Y mira cuál es la sentencia: jamás se apartará la espada de tu casa. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque es una sentencia que va a pasar a esa casa de Israel. Y con esos sentimientos en el corazón de María Santísima, meditando la Escritura, reflexionemos, hermano. Estamos viendo la historia de la salvación y estamos viendo por qué Yahvé no le quitó el reinado al rey David y sí se lo quitó a Saúl. Que el Señor te bendiga, hermano. Amén, aleluya. Y sigue rezando el rosario.